que se llama probabilidades. Pero, vamos un poco a recordar de lo que hicieron el semestre pasado, o en el módulo anterior, perdón. ¿De acuerdo? Llevaron estadística general, ¿cierto? Entonces, en estadística general hablaron de algunas cosas, como por ejemplo, ¿cuál? Hola, adelante, adelante. A ver, variables, correcto, muy bien, gracias. Percentiles, muy bien, gracias. Frecuencias, muestra, población, media, mediana, medida tendencia central, de acuerdo. ¿Qué más va? Dispersión, ya, varianza, claro, ahí están los cuartiles, deciles, percentiles, ¿no? Desviación está. ¿Llegaron a regresión y correlación? No, regresión. ¿No hicieron regresión y correlación? Muy bien. ¿Qué es eso? Un tema excelente. En lo que es no de multimedia, utilizan regresión y correlación. Bien. Ya. Entonces vamos a un poco. Díganme, ¿cuál es su nombre? Marco Ramos. Marco. Ok. Entonces, les preguntaba porque vamos a empezar un poco por ahí, a ordenarnos en los conceptos. ¿Ya? Todo lo que ustedes han visto, de alguna manera, lo vamos a seguir mencionando acá. ¿Ya? Y vamos un poco a recordar, por ejemplo, el término de variable, ¿no? ¿Qué se entiende por variable? ¿O qué saben ustedes de variable? ¿O qué significa variable? A ver si me ayuda. ¿Octavio? ¿Octavio? Sí. Variable es un elemento que fue explicando si hay un valor final, ya. ¿De acuerdo? A ver, otra idea. Dígame. Es el tipo. ¿De acuerdo? Pero antes de llegar a ese tipo de variable, definamos lo que es variable. ¿Qué es una variable? Por ejemplo, ustedes son ingenieros industriales, entonces van a analizar, por ejemplo, vamos a analizar esta botella. ¿De acuerdo? Entonces, al analizar esta botella, tenemos que empezar a rescatar algunas características. Entonces, variable viene a ser ¿qué cosa? Características. Y las características en estadística son medibles, observables y cuantificables. ¿Por qué medibles? Medibles, por ejemplo, yo puedo medir cuánto pesa esta botellita, claro, sin líquido elemento, ¿no? Puedo medir cuánto pesa. Y en función a eso, entonces podría establecer una estadística del peso promedio del envase. ¿Me sirve eso a mí como productor de envase de plástico? ¿Qué creen? Claro. Miren que estamos hablando de un peso promedio. Eso me va a servir, ¿por qué? Porque lo que yo produzco, mi envase que produzco, debe satisfacer las condiciones mínimas de mi cliente, en este caso. Entonces, ahí estoy partiendo de una estadística simple. Entonces, ese envase, por ejemplo, yo puedo medir su peso. Una característica observable del envase, ¿cuál podría ser? Correcto, transparente. Una característica cuantificable. Cuantificable. ¿Dónde viene el término cuantificable? Que lo podemos contar. Entonces, en una línea de producción yo puedo contar cuántos envases defectuosos podría tener cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Y eso me va a permitir tomar alguna estrategia. ¿Para qué? A la larga, de repente estoy viendo de que hay 10 envases cada 10 minutos. Ah, caramba, la cosa es seria. Entonces, en una hora, ¿cuántos envases defectuosos tendría? Tendría 60 envases. Eso en términos económicos, ¿a la empresa le resulta ser ventajoso? No. Estamos hablando de pérdida. Exacto. Y obviamente eso a la empresa se transforma en una merma. Y si empezamos a analizar la merma en términos económicos, se van a dar cuenta ustedes con la sorpresa que todo lo que perdieron un año,
les va a servir para pagar su working adult de todo un año. Entonces la cosa es seria. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de dinero, la cosa todavía es seria. Y ahí hablamos luego de los tipos, ¿no? Variable cuantitativa, cualitativa y todo lo demás. La cualitativa y la cuantitativa, ¿dónde radica la diferencia entre dos variables? La cuantitativa, claro. ¿Y la cualitativa? La cualitativa, por ejemplo, me permite ver cualidades, ¿no? Atributos. Pero la cuantitativa no solamente se puede medir, porque también es cuantificable, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tenemos? Yo puedo contar. ¿Cuántos hijos tenemos? Lo pueden contar. ¿Cuántas? Cuenta. ¿Cuántas mujeres han tenido en los suyos? Las pueden contar, ¿se dan cuenta? Eso lo borra del video, por favor. Entonces es una variable cuantificable. Y la variable cuantificable tiene dos niveles: discreta y continua. ¿Y cuándo saben ustedes que es discreta? ¿Y cuándo saben ustedes que es continua? ¿O son iguales? No son iguales. ¿Pero dónde radica la diferencia? A ver, ¿qué miedo? Uno se toma en valores finitos, que es la discreta, y la continua se toma cada cierta circunstancia. Muy bien, gracias. Es cierto. La variable discreta toma valores aislados, valores enteros, y por lo general resultan de un conteo. ¿Cuántas computadoras hay? 30. ¿Cuántas botellas hay? Tantas botellas. ¿Cuántos cuadernos has utilizado? ¿Cuántas veces has ido a la biblioteca? ¿Cuántas veces no has venido a la universidad? Las podemos tomar. Y la continua, como dice mi amigo, va a adoptar valores que estén dentro de algún intervalo dado. Es decir, va a adoptar un rango. Por ejemplo, ¿qué? Presión, densidad, temperatura, estatura, peso, pH. Eso es con. ¿Por qué les hago recordar un poco eso? Porque nosotros vamos a trabajar con eso. Ya, en algún momento dado vamos a tener que mencionar. Nuestro tema inicial se denomina probabilidades. ¿Ya? ¿Y qué es una probabilidad? Bueno, de hecho que les voy a decir que es una probabilidad, pero vamos a empezar nuestro tema observando un poquito esta imagen. ¿Y qué podemos observar de esta imagen? Hay más hombres que mujeres. Muy bien, correcto. ¿Ya? Hay más hombres que mujeres. ¿De acuerdo? Hay un par de morenitos por ahí. Hay un par de morenitos. ¿Qué más? De distintas profesiones, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos que hay de distintas profesiones? Por las características, ¿cierto? Por la indumentaria que tienen. Por ejemplo, acá tenemos algunos que tienen su casquito, algunos tienen su overall o su guardapolvo, se podría decir. Por acá hay algunas chicas que no tienen definitivamente un uniforme, pero están bastante simpáticas, en un corte, quizás. Entonces, dependiendo de la situación o de sus características, podríamos nosotros más o menos saber qué tipo de profesión podrían tener. Y como por ahí dijo, no, hay más varones que mujeres. El que yo indique hay más varones que mujeres, o qué medida, perdón, podría establecer en términos estadísticos que hay más varones que mujeres. Acá entonces podemos hablar de una proporción. Y la proporción viene a ser una medida estadística. Y la proporción viene a ser una probabilidad. Entonces podemos partir de lo siguiente. De la imagen que tenemos, decimos, ¿cuál es el porcentaje de personas de sexo masculino y femenino? ¿Qué porcentaje de estas personas tienen puesto un casco? ¿Qué porcentaje de estas personas utilizan mandil? ¿Cuál es lo común en estas tres interrogantes? ¿Cuál es lo común? A ver. ¿Personas? 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 Porcentaje. En las tres interrogantes hablamos de porcentaje.
porcentaje. Y porcentaje viene a ser un indicador. En términos estadísticos es un indicador. Y ojo, que si hablamos del porcentaje, hablamos del 0 al 100%. No hablamos en términos de 200%, 150%. Sin embargo, eso lo escuchamos, ¿no? Pero cuando hablamos de crecimiento, hemos crecido en un 250%. Nuestra productividad ha aumentado en un 180%. Eso ya no es una proporción. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos plantearnos de la situación que tenemos de la imagen, podríamos decir, se podrá determinar la probabilidad de que una persona sea de sexo femenino. Ahora sí, miren lo que plantea, que sea de sexo femenino, sabiendo que utiliza mandil. Entonces acá hay dos cosas ya. Queremos saber que la persona que yo, en este caso elija, sea de sexo femenino, sabiendo que utiliza mandil. Este término sabiendo, ¿qué indicará? Eso es una condición, correcto, gracias. Es una condición. Entonces yo puedo establecer en términos estadísticos qué tan probable podría ser esa situación. Y claro está de que nosotros vamos a trabajar en ello y yo ahora estoy acá para orientarles. Nuestro tema se llama probabilidades. ¿De acuerdo? Y con eso vamos a empezar. ¿Qué tenemos como logro? Hoy día, como logro, al término de la sesión, de toda la jornada, debemos de saber determinar probabilidades. Pero haciendo uso de reglas y axiomas de probabilidad. Desde ya les digo, por favor, que no se traten de aprender las fórmulas. ¿Ya? No, eso no lo hagan jamás. Al menos conmigo no. ¿Ya? Porque miren, de nada me sirve que se aprendan las fórmulas. Y a ustedes tampoco de nada les sirve que se aprendan las fórmulas. Pero lo que sí tienen que aprender es a utilizar la fórmula de Quach. Y lo que dijo acá mi amigo. Dígame. Interpretar. Eso es, digamos, una parte interesante en un curso estadístico. ¿De qué me sirve que yo tenga un número netamente cuantitativo cuando no lo sé interpretar? Pero la función de la estadística es que debo darle una parte interpretativa o en todo caso una situación literal a ese valor numérico que tengo. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Pero nosotros, pero en todo caso ustedes cuando ven su examen, tienen que hacer su formulario. ¿Ya? Tienen que hacer su formulario. Pero si ustedes quieren trabajar con todo su material, también no hay ningún problema. Pero eso sí me comunican con tiempo, por favor. ¿Ya? Pero muy bien. Entonces pueden trabajar con su material. Porque van a tener la parte de interactuar con el ordenador. Entonces tenemos que también hacer el trabajo, el examen orientado a que ustedes también trabajen con su ordenador. ¿De acuerdo? ¿Me iba a preguntar algo por ahí? ¿No? Bien. Entonces, vamos a empezar con algunas definiciones. Acá es bueno manejar algunas definiciones. Empezamos con un término que se llama experimento. ¿Qué es un experimento? ¿Qué significa experimento? Todos nosotros de alguna manera hemos experimentado algo o muchas cosas, ¿cierto? ¿Pero qué es un experimento? Claro, podemos partir de ahí. Experiencia. ¿Y qué obtenemos de un experimento? Acá está. Un experimento es cualquier acción o proceso que genera observación. Vamos a ver un experimento en una línea de producción. ¿Cuántas botellas defectuosas hay? Entonces voy a hacer un experimento. ¿De acuerdo? Entonces, después de todo ese tiempo que estoy en la fábrica, de hecho que voy a tener algunas observaciones y diré, se han encontrado tantas botellas defectuosas. Pero ese experimento, acá en el curso, acá en el curso, tenemos que manejar algunas notaciones. Entonces, hablamos de experimento. ¿Ya? Y le vamos a poner la letra E, SWIFT. ¿De acuerdo? Este experimento tiene dos niveles, o tiene doble clasificación. Podemos hablar de un experimento, acá se dice
de un experimento determinístico o un experimento no determinístico. ¿Cuál es la diferencia entre un determinístico y un no determinístico? Resulta ser sencillo. Un experimento determinístico, por acá lo he puesto, acá está. Un experimento determinístico es cualquier experimento que al repetirse bajo las mismas condiciones genera siempre el mismo resultado. En términos generales, este tipo de experimento yo no necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre voy a saber lo que podría ocurrir. Por ejemplo, ¿qué pasa si lanzamos un objeto por la ventana? Ya, lanzo una silla. ¿Qué pasará? Se destroza. ¿Se destroza? Okay. ¿Así de automático? ¿Se destroza? ¿O qué No. sucederá? Se rompe. Cae. Cae. ¿Y por qué cae? Gravedad. Por gravedad. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está establecido. Yo no debo. A ver, ¿qué pasa? Ahí voy a arrojar una carpeta. No tengo que hacer eso porque ya sabemos. Está establecido por ley. Entonces, eso ya es un experimento determinístico. Un experimento no determinístico. Acá está. Ese tipo de experimento dice aleatorio estocástico. Es cualquier experimento que al repetirse bajo las mismas condiciones no genera siempre los mismos resultados. Por ejemplo, lanzamos una moneda. Resultado. Cara O. Se dan cuenta, cara O, 6. Lanzamos un dado. 6 posibles resultados. Muy bien. Entonces yo podría observar que tengo, en el caso de la moneda, 2 posibles resultados. En el caso del dado, 6 posibles resultados. Pero se convierte en un experimento no determinístico o en todo caso un experimento aleatorio. ¿Saben por qué? Porque yo no sé con cierta certeza lo que podría ocurrir. O sea, yo lanzo la moneda, yo sé que puedo tener cada sello, pero no sé lo que podría suceder. ¿Qué tal si yo quiero cara y sale sello o viceversa? O en el caso del dado, ¿no? Yo lanzo el dado y digo 1 y sale 1 el dado, no, pero lo que sí sé es que yo podría tener 6 posibles resultados. Entonces acá el experimento aleatorio es SUI, ¿ya? Vamos a ponerle el ejemplo, a ver, lanzamiento de un dado. Lanzamiento de un dado. Este experimento, si bien es cierto, me va a generar algunos resultados. Entonces, esos resultados se van a asociar ahora acá, a un espacio muestral. ¿Y qué es un espacio muestral? Un espacio muestral, la definición lo dice, es el conjunto de todos los posibles resultados asociados a un experimento. A ver, entonces vamos un poquito. Este es mi experimento, lanzamiento del dado. ¿Cuántos posibles resultados tengo? 6. Entonces, eso me genera mi espacio muestral omega. Y este omega va a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cuántos posibles resultados hay? N de omega sub i, lo voy a ponerle, igual a 6 posibles resultados. Muy bien. Esto se llama espacio muestral. ¿De acuerdo? Y luego viene otra definición, evento y evento elemental. ¿Qué es un evento? De repente ustedes revisan alguna bibliografía en su momento, entonces es bueno mencionar que el término evento lo van a encontrar también como suceso. ¿Y qué es un suceso? Según la definición dice que es un subconjunto de este espacio muestral omega. Pero ¿cómo define un evento? Así, miren, experimento de lanzamiento del dado, resultado del 1 al 6. Un evento lo van a definir con una letra mayúscula, que puede ser A, puede ser B, puede ser C, cualquier letra del alfabeto. Menos X, Y, Z, W. ¿Por qué menos esas letras? Porque X, Y, Z, W me indican una variable. ¿De acuerdo? Entonces yo podría mencionar acá lo siguiente. Un evento suceso. El resultado, partiendo de este ejemplo, el resultado es par. Entonces tendría que ver qué elementos cumplen esta condición, porque esta es una condición ya. ¿Qué elementos cumplen esta condición? Por lo tanto, el evento A va a ser el 2,
el 4 y el 6. Por lo tanto, el n de A tiene 3 posibles resultados. Ahí está. Y la pregunta ¿es un subconjunto del omega? Sí. Por lo tanto, es un evento suceso. Ahí está. Pero hay algo que también debemos de manejar acá, o conocer, que si bien es cierto, este experimento me ha generado 6 posibles resultados, entonces cada uno de estos tiene un nombre. Cada uno de ellos recibe el nombre de evento elemental. Cada uno, evento elemental. O punto muestra. Y cada evento elemental o punto muestral resultan ser equiprobables. ¿Qué significa eso? Significa que todos son o todos guardan la misma probabilidad de ocurrencia. ¿De acuerdo? Acá hay parlantes, sí, ¿no? Me he olvidado, ahorita me estoy acordando, tengo un video de probabilidades, ahorita lo voy a buscar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hablando de evento elemental o punto muestral, ¿de acuerdo? Repito, cada uno de estos se llaman puntos muestrales. Y cada uno de ellos son equiprobables. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos son equiprobables. ¿Por qué? Porque si yo los sumo esos en términos de probabilidad, me va a dar la unidad. Muy bien. Si gustan, pueden anotar, porque ahora vamos a hablar de otra cosita. Uy, no escucho nada. Acá está. Acá está. Ajá. Ya está. La teoría de las probabilidades es la menos intuitiva de todas las ramas de las matemáticas. Amir Axel. En la mayoría de situaciones de la vida, el sentido común es un buen atajo para solucionar problemas o para tomar decisiones con un resultado positivo para nosotros. Pero en otras circunstancias, la intuición puede fallar. En esos casos, es mejor saber de teoría de probabilidades y no dejarnos llevar por el primer impulso. El matemático y divulgador científico Amir Axel le explica a Punset en este capítulo de Redes cómo las matemáticas pueden ayudarnos en contextos tan diversos como el juego o las relaciones personales. La probabilidad de que tengas un conocido en común con alguien sentado junto a ti en un avión es de 1,5%. Al lanzar un dado, la probabilidad de que salga un número determinado, por ejemplo el 1, es del 16%. Y aunque saliera 20 veces seguidos, la probabilidad seguiría siendo siempre la misma. La probabilidad de que en una fiesta en la que hay 23 personas, 2 cumplan años el mismo día, es del 50%. Si hubiera 56 personas, entonces sería del 99%. Que podamos perder la vida en un accidente de avión es, en cambio, algo más probable. Un 0,0002%. En cambio, en un accidente de coche es de 0,004%. Aunque si vamos en autobús, reducimos esa probabilidad a 0,0000016%. Hoy me gustaría que nos ilustraras un poco sobre la teoría de las probabilidades. Al fin y al cabo, la historia del ser humano es la historia de sus intentos por anticipar el futuro. Es verdad, ¿no? Lo que quiero decir es que hay coincidencias que tienen una explicación si nos paramos a buscarla. Pero existen otras que no la tienen, que son mero fruto de la teoría de las probabilidades. Por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué, si vamos a una fiesta,
tras un cierto número de personas, 20 o 25, siempre habrá dos personas que compartan cumpleaños, que cumplan años el mismo día. Y no hay ninguna explicación para eso, excepto la teoría de probabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Sí, muy buena pregunta. Hay cosas de las que no somos conscientes que se combinan de formas extrañas y que nuestro cerebro no está preparado para entender por sí mismo. Debo decir que teniendo en cuenta la experiencia en varias ramas de las matemáticas, la teoría de probabilidades es la menos intuitiva de todas. Perdona. Me pones en situación también. ¿Quieres que te invite una copa? Es que estoy con unas amigas. Pero las puedes dejar solas un ratito, ¿no? Pues no, es que estamos celebrando que es mi cumpleaños. ¿Qué me dices? El mío también. ¿Ah, sí? Qué suerte. Vaya coincidencia, ¿no? Felicidades. Esta situación es realmente excepcional. De hecho, solo hay un 3% de probabilidad de que dos personas cumplan años el mismo día y de que además se encuentren por casualidad ese mismo día del cumpleaños. En cambio, no es tan extraño que en un bar cualquiera coincidan dos personas que hayan nacido el mismo día. Y ella lo sabe muy bien. Veamos ahora qué le explica. No sabemos si para impresionarlo o para quitárselo de encima. En realidad no es tan extraño, porque tu cumpleaños y el mío son dos eventos independientes. Mira, la probabilidad de que haya al menos una coincidencia en los cumpleaños de la gente que hay en este bar, que son unas 20 personas, es igual a 1 menos la probabilidad de que no haya ninguna coincidencia. ¿Te estás enterando? Sí. Sigamos. La probabilidad de que el segundo elemento, o sea, tú, cumpleaños